Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados, para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible. Y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Amado Padre Celestial, gracias por recordarnos que en medio de todos los anuncios de muerte y corrupción, tú nos hablas de victoria, de incorrupción y de vida. Gracias porque contigo está la vida y tú has vencido. Tú has triunfado sobre la muerte y el sepulcro. Nada tenemos que temer y hoy nos recuerdas que nuestro trabajo que hacemos en tu nombre no es en vano. Trabajamos por ti y cada día nos levantamos para ti. Permite que hoy, al escuchar tu palabra, podamos recibir el consejo y la instrucción necesaria. En Cristo Jesús. Amén. No seremos defraudados. Salmo 25, verso 20. Dice el verso 20: protege mi vida y líbrame, que no quede defraudado, porque confío en ti. Shin es la letra del alefato hebreo con la que inicia este verso, dando continuidad a la estructura acróstica de este Salmo 25, que por cierto está casi llegando al final. Es muy importante que las últimas dos predicaciones y estas puedan conectarse, porque estamos siguiendo una misma idea acerca de las personas que nos odian con odio mortal, acerca de nuestro sentimiento de derrota, de carencia, de frustración. Y ahora llegamos a este verso y sigue la oración en donde le pedimos a Yahvé: protege mi vida y líbrame, que no quede defraudado, porque confío en ti. Si leyéramos solamente el verso 19 o 18, 17 de manera aislada, podríamos tener un sabor amargo, una idea un poquito pesimista o melancólica de la vida. Pero hay que entender que la necesidad de explicar detalladamente cada verso nos hizo separarlo en diferentes predicaciones, pero realmente es una sola idea en la que una persona puede elevar su plegaria a Yahvé, su conversación a Yahvé,
y decirle cómo se siente. Se siente derrotado, se siente frustrado, con carencias, tiene la sensación de que sus enemigos lo persiguen y de que lo odian con odio mortal, y en medio de todo eso elevamos nuestra conversación a Yahvé y obtenemos respuesta. Y este manual de oración nos está permitiendo ver cómo debemos manejar nuestras emociones, cómo debemos manejar nuestra percepción de la realidad en comunión con Yahvé. Permitirle a Yahvé que Él actúe en nuestra vida, que Él actúe a través de nosotros. Cuando los enemigos se multiplican y lanzan contra nosotros su odio mortal, es natural que experimentemos miedo y hasta desesperación. Pero es entonces, y aunque estemos temblando de miedo, que debemos elevar nuestro clamor al Eterno, nuestro amado Papito. Es entonces, aunque estemos desesperados y sintamos ahogarnos, que debemos acudir a los brazos de nuestro buen pastor Jesús. No es malo que sintamos carencias en nuestra vida. No es malo que sintamos frustración o que nos sintamos derrotados. No es malo que sintamos miedo ante la amenaza de los adversarios, de los enemigos, que sintamos el odio de la gente que nos rodea. No es malo. No es malo sentir miedo o temblar. Lo malo es tratar de solucionarlo nosotros con las ideas y sugerencias de esta civilización que está hundida en las tinieblas, en el miedo y en la violencia. Tenemos que acudir a Yahvé en oración, en conversación y esperar su respuesta. Eso que sientes, eso que piensas, eso que te da miedo, eso que te hace temblar, eso que te hace desesperar, esa incertidumbre, tienes que decírsela a Yahvé. Eso es lo que nos está enseñando este Salmo 25. Tienes que decirle a nuestro buen pastor Jesús cómo te sientes, cómo piensas, díceselo a Él. Conversa con Él y sorpréndete de la respuesta que Él tiene para nosotros. Esta petición, sálvame, libérame, suena desesperada, suena angustiosa. Pareciera que quien la expresa ya no puede más. Pareciera que quien la expresa se siente desfallecer. Pareciera que quien expresa esta plegaria tiene miedo o ya no aguanta tanta presión, ya no aguanta tanto odio hacia él, ya no aguanta tanto estrés agobiante, ya no aguanta tantas ofensas, ya no aguanta tanta violencia, ya no aguanta tantas humillaciones, ya no aguanta tantas otras cosas. ¿Sí? De hecho, así nos hemos sentido en similar situación, o aún peor nos hemos sentido. Por lo que esta petición nos resulta demasiado familiar, muy conocida. Con pequeños cambios sería una de nuestras oraciones. No hay mucha diferencia. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de profundizar un poquito a través de todos los salmos en la vida de David, mira que cuando uno lee la historia del rey David en el libro de Samuel, uno tiene cierta imagen de ese personaje heroico, legendario. Pero cuando uno va a los salmos que escribió David en diferentes épocas de su vida, desde el Salmo 23 que escribe cuando era un adolescente de entre 12 y 15 años allí en el campo cuidando las ovejas de su papá, cada uno de esos salmos nos ha ido mostrando una imagen mucho más humana de David, un hombre
como nosotros, con virtudes y con defectos, con grandes pensamientos y con profundos miedos. Una persona como nosotros, que tal vez nos puede desconcertar cómo fue capaz de cometer tantos errores. Bueno, lo decimos, pero dentro de nosotros pensamos, bueno, yo no canto tan mal las rancheras. Al final resulta que ese legendario héroe que pudo con una piedra derrumbar al gigante Goliat, ese muchacho que pasó de ser un pastor que cuidaba las ovejas de su papá a convertirse en el rey de Israel, ese hombre es igual que nosotros. La única diferencia o lo único particular en él es que fue usado por Yahvé en un momento adecuado. ¿Cometió errores? Sí. ¿Tuvo fracasos? Sí. ¿Fue necio en algunas cosas? Sí. Pero sin embargo, algo muy especial en David es que siempre buscó a su buen pastor. Siempre. Todo podía estar mal en su vida, pero siempre podía levantar su mirada y buscar a su buen pastor. Y tuvo la genialidad de poner por escrito lo que pensaba, lo que sentía, sus temores, sus anhelos. Y eso, gracias a la benevolencia de nuestro amado Padre Celestial, fue preservado. Fue preservado en forma de salmos que hoy podemos disfrutar. Es cierto que en la traducción se pierde mucho de su significado original, pero a veces esto es deliberado porque David estaba escribiendo lo que pensaba y lo que sentía. Y a veces puede sonar escandaloso, a veces puede sonar que David trata a Yahvé como si fuera su papito, casi como si fuera su mamita. A veces David habla de deseos de venganza, Señor, destruye a mis enemigos. Y todo ese lenguaje no está describiendo más que a una persona como tú y como yo. Solamente que él está siendo sincero y honesto con Yahvé. Lo pone por escrito y ese escrito nos llega a nosotros. No sabemos si tal vez haya más salmos que se perdieron a lo largo de la historia. Lo que se conserva es lo que el Eterno ha querido que nosotros tengamos. Y tenemos la maravillosa oportunidad de poderlo leer en su idioma original, de poder recibir la explicación de lo que significaba en su idioma original. Eso es lo grandioso de David. No tanto que derrumbara al gigante Goliat, sino que pudiera dejar por escrito lo que pensaba y sentía. Y es más de sus fracasos, errores, derrotas, necedades, emociones que nosotros estamos aprendiendo. Aprendiendo esa comunión con el Eterno. Y este Salmo 25, que seguramente David no lo planeó escribir como un manual de oración, resulta ser un manual de oración. Tanto es así que casi nadie lo ha visto. Casi nadie ha visto que en el Salmo 25, si lo podemos estructurar al modo occidental, los que saben de pedagogía y de cuadros sinópticos y de mapas, ¿cómo le llaman? Mapa conceptual, ¿verdad? Los que saben de esas cosas podrían darle al Salmo 25 la estructura que a nosotros, los occidentales del siglo XXI, necesitamos ver para poderlo entender. Entender que es un manual, que es una guía de oración. Pero ve cómo David nos está animando a ser completamente honestos con Yahvé y decirle que Él examine nuestros fracasos y nuestras carencias y nuestras frustraciones. No vaya a ser que nosotros nos estemos ahogando en un vaso de agua. No vaya a ser que nosotros hemos estado corriendo tras espejismos. No vaya a ser que la guía que Yahvé le está dando a nuestra vida nosotros la estamos mal interpretando. Y también nos invita a que nosotros podamos ser conscientes del odio, de la envidia, de la violencia que hay allá afuera y que nos llega hasta nosotros.
Y en este verso, que para algunos pudiera ver cierta desesperación, podemos ver reflejada nuestra propia realidad, salvo una diferencia. Muchos de nosotros, en situaciones similares o peores, nos hemos alejado a esas veredas de perdición y nos hemos resbalado en esos precipicios de abandono y hemos caído en lodo cenagoso del pecado. Otros han clamado a Yahvé, pero no han escuchado respuesta, porque esperaban la respuesta en el lugar equivocado. Clamaban, pero no sabían cómo escuchar. Hablaban mucho, pero no sabían escuchar. Otros más han tenido la bellísima experiencia de poder contemplar esta presencia divina, que les ha traído consuelo y paz. La explicación de la palabra divina es la voz de Yahvé diciéndonos lo que tenemos que hacer para ser liberados del lugar en donde estamos. Que por cierto, muchos de nosotros ya hemos sido liberados, ya hemos sido rescatados, pero como estamos con los ojos cerrados y estamos obsesionados con nuestros fracasos, con nuestras carencias y con nuestras frustraciones, creemos que seguimos allí, cuando en realidad ya Dios nos ha sacado de todo eso. La palabra de Yahvé ilumina nuestro ser interior, pero también ilumina lo que nos rodea, para que nos podamos dar cuenta de que muchos de nosotros ya hemos sido liberados y que estamos siendo usados por Él. ¿Cuántos de nosotros, llegando a las bodas del Cordero, vamos a buscar a David y a felicitarlo por esos salmos que escribió, por esa honestidad con la que escribió? Y David va a estar asombrado de saber que esos salmos que él escribió solo para Yahvé se convirtieron realmente en canciones y se convirtieron en oraciones y se convirtieron en algo inspirador para muchas personas hasta el día de hoy. Porque seguramente David no alcanzó a ver el alcance de la profundidad de la bendición que significaba lo que él estaba haciendo. No era ser rey lo que fue más importante en la vida de David. Cada vez que tomaba esa hoja y esa pluma y escribía, él estaba haciendo la voluntad divina. Quizás lo que tú haces, que te parece tan importante, en realidad no tenga trascendencia más allá de tu propia existencia, o dentro de 10 años ya no tenga mayor importancia. Y quizás hay otras cosas que tú haces y a las cuales no le das importancia, a las cuales tú las consideras pequeñas cotidianidades, o a las cuales tú consideras que son pequeños actos de bondad o de benevolencia para tal o cual persona. Y esas pequeñitas cosas podrían ser tu razón de existir, podría ser lo que le da razón a tu vida. Una sonrisa, una palabra, algo muy especial podría ser tu verdadera esencia de vida. Qué fascinante es saber que las apariencias engañan. Qué fascinante es saber que lo que nosotros podríamos considerar que es frustración, para Yahvé podría ser el camino a su voluntad. Y cómo Yahvé utilizó cada experiencia de David para convertirla en poesía, y la poesía convertirla en oración, y la oración convertirla en comunión con Yahvé. Tú y yo podemos profundizar nuestra comunión con el Eterno gracias a las experiencias de esta persona, David. Y ahora David hace esta oración y nos inspira a nosotros a reflexionar, a que seguramente nosotros también hemos elevado una oración así. Seguramente que elevamos nuestro clamor al Padre, o tal vez simplemente elevamos nuestra mirada sin saber exactamente qué decir. O tal vez nos sumergimos en las profundidades de nuestro ser interior a buscar a algo o a alguien que le diera sentido a todo lo que estaba pasando alrededor. Instintivamente, tal vez buscábamos entre tantas tinieblas y confusión una luz que nos marcara un camino a seguir para salir de las tinieblas que nos ahogaban. Tal vez algunos pudimos articular una oración, pero tal vez algunos de nosotros
en esa desesperación, en ese pozo profundo de soledad, en ese abandono, en esa desesperación, en ese sentirse agobiado, simplemente elevamos nuestra mirada. Algunos de nosotros tuvimos una experiencia en la que quisimos orar, pero no sabíamos qué decir. Y cuando no hay palabras para expresarle a Yahvé nuestro miedo, nuestra frustración, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra soledad, cuando no hay palabras para describirlo, simplemente nos quedamos callados y las lágrimas corren por nuestras mejillas, pero experimentamos que algo dentro de nosotros está tratando de hablar, está tratando de expresar en un lenguaje que no es humano. Es nuestro ser interior que, liberado de todas las ataduras de nuestra superficialidad y vanidad, puede expresarse de espíritu a espíritu, de nuestro ser interior a Yahvé mismo. Incluso algunos de ustedes tuvieron la experiencia de que, más de elevar su mirada hacia el cielo, cerraron los ojos, sintiéndose derrotados, vencidos, solos, y sintieron como si ustedes estuvieran mirando dentro de ustedes mismos, más allá de la superficie, como si toda la vida solamente hubiéramos estado en la entrada de nuestra propia casa, ahí en la entradita de nuestra propia casa. Pero esa experiencia tan trágica, tan dolorosa, tan angustiosa, nos llevó a más adentro, a muy adentro, dentro de nosotros. Y sentíamos como si nos estuviéramos sumergiendo dentro de nosotros, tal vez con miedo, tal vez con angustia, tal vez con esperanza, o tal vez sin sentir nada. Pero en esas profundidades pareciera como si estuviéramos buscando a alguien, y no siempre tuvimos la capacidad de percibirlo, pero encontramos a alguien. Encontramos a nuestro Creador. Cuando preguntábamos en la iglesia, nos decían, ¿verdad?, que teníamos que invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Y entonces nos daba la idea de que Jesús estaba afuera, y que fue hasta que lo invitamos a entrar que Él entró. Entonces decíamos, no, pues entonces adentro pues no había nada, estaba vacío. Y sin embargo, aquí entre nos, tú y yo tenemos la sospecha de que muy dentro de nosotros encontramos un día a Jesús, a nuestro Creador, y que conversamos con Él. Tal vez las distracciones del diario vivir, los afanes de la cotidianidad, las carreras de todos los días, tal vez los corajes y los enojos de cada día, tal vez las deudas, tal vez otras cosas nos distrajeron y perdimos ese momento. Y tal vez pasaron días, meses, años, y olvidamos esa experiencia. Tal vez ahora en este momento tú estás recordando esa experiencia. Sí, es cierto. Yo todavía no iba a Paz Divina, yo todavía no sabía leer la Biblia, yo todavía no sabía nada de esto, pero un día, o tal vez sí, tal vez toda mi vida fue cristiano, toda mi vida estuve en la iglesia, pero un día, en vez de ir hacia arriba, fui hacia adentro, hacia esas profundidades. Tal vez con nadie lo has platicado porque va en contra de las ideas que tradicionalmente se enseñan en las iglesias. Pero tú sentiste que te encontraste con alguien dentro de ti. Era Yahvé. Y lo viste y conversaste con Él. Experimentaste en medio de todo ese huracán alrededor tuyo, experimentaste esa paz. Esa profunda paz, por un instante, pero lo experimentaste y sabías que era Él. Y hoy lo estás recordando
para que sepas que el Eterno está mucho más cerca de ti de lo que tú piensas y supones. No está lejos, dice Pablo. No está del otro lado del mar para que digas quién irá y cruzará el océano para traernos la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca, porque lo puedes expresar. En tu ser interior, porque ahí ha estado siempre. Ahí está. Por eso es que pudimos clamar a Él. En el lugar donde estuviéramos, a la hora que fuera, y sin importar la situación. Y tal vez te estés preguntando, ¿y si clamé a Él, por qué no respondió? Sí respondió. No oíste la respuesta, pero sí respondió. Algunos de ustedes pueden trazar a partir de esa época cómo Yahvé ha estado conduciendo sus vidas. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que precisamente después de eso me invitaron a la iglesia y empecé a escuchar la palabra. Sí es cierto, Yahvé respondió. Algunos incluso con un poquito de vergüenza tendrán que decir, bueno, yo a partir de ese momento pude empezar a buscar la verdad, pero me distraje unos años. Me metí en ese antro de perdición un par de años y por eso es que retrasé mi encuentro con Yahvé. Algunos tenemos que decir, bueno, es que siempre he sido tan distraído que tuve ese encuentro pero lo olvidé. Pero otros podemos, y todos podemos hoy dar ese testimonio de que Yahvé respondió. No siempre lo escuchamos, pero muchos de nosotros empezamos a ser conducidos de regreso a la casa de Yahvé. Paso a paso. Fue muy lento el regreso, pero tú y yo sabemos que esa lentitud no era a causa de la acción divina, sino a causa de nuestra necedad en querernos ir por esas veredas de muerte, en nuestra necedad de querernos aferrar a ese lastre que no nos dejaba avanzar, por nuestra necedad de quererlo hacer a nuestro modo, por nuestra necedad de seguir cegados. Pero definitivamente hay un momento en nuestra existencia en la que no eran nuestros labios los que articulaban palabras, sino parecía que la oración surgía de muy profundo, de muy dentro de nosotros. Y era esa profunda comunión con Yahvé que hoy hace falta regresar a ella. Lo cierto es que esa experiencia devastadora también fue la que nos encaminó hacia los brazos de nuestro amado Papito. No porque Dios haya producido esa experiencia devastadora, fue nuestra necedad o la necedad de los que nos rodearon los que nos puso en esa situación devastadora. Pero esa situación devastadora, eso malo que nos estaba pasando a nosotros, Yahvé lo usó para traernos a la comunión con Él. Lo peor que nos pudo pasar en la vida, lo más trágico y terrible que nos pudo suceder en la vida, Yahvé lo utilizó. Él metió sus manos al lodo, metió sus manos allí para producir algo hermoso. Y lo hermoso que produjo es la oportunidad de que nosotros digamos que tenemos paz divina y de que Él nos ha dado paz. Y eso lo ha cambiado todo, lo ha transformado todo. Fue entonces que pudimos volver la mirada y abrir los ojos para descubrir a Yahvé como nuestro amado Papito, como nuestro buen pastor, que nos abrazaba con ternura, que curaba nuestras heridas y que poco a poco nos iba consolando hasta que logramos salir de tan profundas tinieblas y entonces poder descansar en la paz, el gozo y el amor de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Que de la más profunda y terrible y angustiosa situación, Yahvé nos ha levantado y nos ha puesto
en paz. Y si tú estás escuchando esta predicación, no por accidente, no por casualidad, no circunstancialmente, y tú puedes decir, yo no he experimentado esa bondad, esa ternura de Yahvé, más bien siento que me estoy hundiendo cada vez más en un pozo profundo, vacío y sin sentido. Entonces este mensaje es para ti, para decirte que puedes clamar a Yahvé. No necesitas ir a un templo, no necesitas hacerlo a una hora específica, no necesitas decir palabras muy adornadas, no necesitas de un rezo, no necesitas de velas o de rituales. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y empezar a hablar y decirle a Yahvé cómo te sientes, lo que piensas, y guardar silencio. Y te des cuenta que tu ser interior sigue hablando, que cuando tú callas es cuando empiezas a conversar con Yahvé. Y tú puedes sentir que estás callada, que estás sin decir palabra alguna, y puedes sentir que dentro de ti realmente hay una conversación, y vas a experimentar la paz, porque Yahvé responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas y maravillosas. Clama a mí, dice Yahvé, y te responderé. Tienes que acudir a Yahvé, porque Él ha respondido de una forma bellísima. Él ha hecho algo bellísimo en nuestras vidas, en la vida de muchos de los que están escuchándome, lo ha hecho. Y si estuviéramos todos congregados, ahorita ellos podrían decir amén con todas sus fuerzas, amén, amén con todas sus fuerzas, y tú podrías oírlos, y tal vez los estás oyendo, no con tus oídos físicos, pero tal vez en este momento, en este punto de la predicación, allí donde estés, el lugar donde estés, rodeado de personas, o tú solita, o tú solito, puedes sentir cómo esas voces dicen amén, y cómo esas voces te están diciendo y te están animando a que dejes ya todo lo que estás haciendo y acudas a Yahvé y hables con Él y dejes que tu ser interior se conecte con Yahvé en una profunda y dulce conversación y puedas experimentar ese consuelo que solamente puede venir de lo alto y puedas sentir a Yahvé, puedas experimentarlo en tu vida como lo han experimentado todos los que están en paz divina. Por eso es que este clamor es nuestro. Protege mi vida y líbrame. ¿Quién hoy puede tomar estas palabras y pronunciarlas? Porque necesitamos que Yahvé proteja nuestras vidas y nos libre de todo mal. Un día, nuestro ser interior clamó al Padre pidiendo protección y liberación. Y nuestro amado Padre contestó en un radiante despliegue de bondadosa ternura que significó para nosotros salvación y vida nueva en Cristo Jesús. Ya te vi. Algunos de ustedes están diciendo, pues yo clamé y pues no me fue igual, no me ayudó, me fue tantito peor. Sí. Pero la luz de la palabra divina seguramente ya iluminó tu conciencia para decirte que aunque tú clamaste a Yahvé para que Él te librara del peligro y de la maldad que te rodeaba, a pesar de que Él habló a tu conciencia para mostrarte el camino que debías de tomar, tú seguiste por el camino del odio, por el camino de la violencia, por el camino del rencor y por el camino del miedo. Y hoy tienes que reconocer que no es que Yahvé no contestara, sino que tú, a pesar de clamar a Yahvé, tú seguías mirando hacia las tinieblas en vez de ir a la luz. Y por ahí uno más que está haciendo el que no me ve, pero sí me está viendo, uno más tendrá que reconocer. Y no lo tienes que reconocer públicamente ni hacer un video en YouTube.
Pero delante de Yahvé tienes que reconocer que tú pudiste sentir casi literalmente, casi físicamente, que Yahvé te estaba jalando a la oreja, que Yahvé te estaba jalando para sacarte de esa situación y traerte al hogar. Y tú diste el manotazo, te soltaste. Es mi vida, yo sé lo que hago. Lo hiciste. Lo hiciste. Y por eso es que la ayuda divina se retrasó tanto tiempo. No retraso de parte de Yahvé, sino necedad nuestra en no querer buscarlo. En no quererlo buscar. Cuando Él estaba tan cerca, pero todavía nos alejamos. Igual, muchos de nosotros podemos reconocer y dar testimonio de que es verdad, que en esa situación, cuando clamamos a Yahvé, Él respondió en un hermoso despliegue de bondad que seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Protege mi vida, porque los peligros son terribles y la maldad nos quiere arrastrar hacia sus fauces de odio, rencor, violencia y soledad. El mayor peligro que enfrenta nuestra vida es ser devorados por el odio, el rencor, la violencia y la soledad. Líbrame, porque solos no podemos ni queremos enfrentar esos peligros que son simples títeres de fuerzas demoníacas que con sus mentiras quieren esclavizarnos. Todos esos peligros son simples títeres que con sus mentiras quieren esclavizarnos. Todo lo que nos acecha está maquillado por mentiras. Y ahora que ya conocemos a Yahvé como nuestro amado Padre, que ya hemos caminado con Jesús como nuestro buen pastor, ahora ya hemos puesto nuestra confianza en el Eterno y descansamos en sus promesas, como niños pequeños en los brazos del amado Papito. Y en Él, en nuestro buen pastor, esperamos alegremente que nos diga lo que tenemos que hacer. Esperamos sus instrucciones de vida. Que sea Él que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. En medio de todo lo que nos rodea, incertidumbre, miedo, odio, maldad, mentiras, nosotros descansamos en los brazos de nuestro buen pastor, como esa ovejita que va en los brazos del pastor Jesús. Y confiadamente esperamos a que Él nos diga lo que debemos de hacer. Ya hemos aprendido que Él sabe librar nuestra vida. Ahora, en medio de las tormentas, confiamos en la protección del Padre. Ahora, en medio de las carencias, confiamos en la provisión del Padre. Ahora, en medio de las tribulaciones, confiamos en la presencia del Padre. Protección, provisión y presencia. Que no quede defraudado, porque confío en ti. Parece una declaración de falta de confianza, de falta de seguridad. Parece que expresa dudas en la posibilidad de Dios para rescatarnos. Parece hasta tener un cierto matiz de reproche. Pero las apariencias nos engañan. Y la mentalidad tenebrosa que el mundo nos ha enseñado a preservar, a veces nos domina. A veces. Y no dejamos que la luz de la verdad irrumpa en todos los rincones de nuestra mente para que las tinieblas huyan.
Dicho de otra manera, una lectura superficial de esta frase puede hacer que surjan en nosotros estas ideas ya fabricadas, ya construidas en el mundo e insertadas en nuestra mentalidad. Esto es un reproche. Esto expresa dudas. Es normal, es natural que reaccionemos así, porque estamos inmersos en esta mentalidad del mundo. Pero debemos ser conscientes de eso. Es humana la desesperación. Es humano el miedo. Es humana la frustración. La petición puede o parece reflejar un poco de eso. Pero aunque así fuera, es loable que se supere todo miedo y toda duda para elevar el clamor a nuestro amado Padre con confianza infantil. Si es que al escribir ese verso había cierto reproche o duda, loable es que se dirija a Yahvé. Pero en la profundidad de este salmo, al analizarlo como lo hemos hecho desde el verso 1 hasta llegar a este verso, nos damos cuenta que no hay duda, que no hay reproche, que no hay incertidumbre, que lo que hay es una declaración en la que, viendo las apariencias tétricas de todas las carencias, frustraciones y fracasos, yo elevo mi clamor a Yahvé, superando mis propios miedos, superando mis propios afanes, superando mis propias dudas, superando mis propias emociones, para depositar mi confianza en Yahvé. Es una lucha entre las fuerzas malévolas que me arrastran hacia las tinieblas de la perdición y la mano extendida del Padre que nos toma para llevarnos hacia Él. Y de todas maneras, Yahvé nos está atrayendo hacia Él. Porque tú fuiste impulsado, dirigido por el Espíritu Divino para escuchar esta predicación, para estar aquí y poder escuchar que en medio de la duda y de la desesperación, Yahvé nos puede escuchar. Y aunque no hablemos, Él nos escucha. Y aunque no clamemos, Él está presente. Porque también algunos de nosotros tendremos que reconocer que de algunas situaciones tétricas Yahvé nos rescató y nosotros ni se lo habíamos pedido. ¿Qué si no le pido a Dios? De todas maneras, Él no va a permitir que echemos a perder nuestra vida definitivamente y para siempre. Pero clamar nos libera de esa terrible carga de odio, rencor, miedo y soledad. Solamente hay que clamar y aún nuestras dudas llevarlas a Él, a Yahvé. Él puede entender que más allá de la superficialidad de nuestras dudas existe el anhelo de experimentar esta acción salvadora de Yahvé en nuestra realidad. Ese es nuestro anhelo, porque confiamos en Él, como ese papá que clamó a Jesús y le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Por fin, ¿crees o no crees? Y este hombre decía: pues sí creo, pero tengo mis dudas. Y tiene sus dudas porque piensa que es imposible, pero cree. Pero en medio de su creer, ve la realidad, la apariencia. Ese padre, ese papá, nos representa a todos nosotros, que confiamos en Jesús. Pero vemos las apariencias, y las apariencias nos asustan, porque la apariencia de este mundo se ve tétrica, sombría, dudosa, fantasmagórica.
Y volvemos la mirada hacia Yahvé y lo vemos extendidos con sus brazos y sus alas se despliegan con ese aroma fragante, invitándonos a entrar en ese oasis placentero, rodeados de su verdad. Pero está la duda. Y tienes que saber que Yahvé quiere abrazarnos y guiarnos en el camino de su voluntad. Y ese camino trae plenitud de vida para nosotros. Y Él tiene poder para hacer que nuestra vida brille en plenitud, aún en medio de las carencias, frustración y fracasos de esta civilización. Porque tal y como lo vimos hace poco, Yahvé ha creado un refugio ante la inminente tormenta. Y en ese refugio hay una fiesta, la fiesta de la vida. Y con Jesús estamos de fiesta. Y esa ha sido una enseñanza reveladora, esa ha sido una palabra profética. Búscala en la fiesta con Jesús, búscala. Esa palabra profética era muy importante, es muy importante, porque nos dice dos cosas. Uno, viene la tormenta. O sea, creen que está feo, no, se va a poner feo. Pero por otro lado, nos dice que para nosotros Jesús ha preparado un refugio y que en ese refugio vamos a estar de fiesta. Vamos a estar de fiesta aún en medio de la tormenta. Porque hemos aprendido a dirigir nuestra mirada a Yahvé. Y más que dirigirla al cielo, la estamos dirigiendo hacia adentro. Es dentro de nosotros donde debemos buscar, porque es dentro de nosotros donde debe de iluminar la presencia divina, porque dentro de nosotros es donde las tinieblas más problemas causan. Esas tinieblas dentro de nosotros producen amargura, producen odio, producen rencor, producen todo eso. Y la luz de la palabra, dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la luz es Jesús en nosotros, trayendo paz, amor, gozo. Cuando el odio nos agrede, cuando la violencia es furiosa, cuando el rencor nos quiere encadenar, cuando los enemigos se multiplican, cuando la tormenta arrecia como huracán devastador, nosotros elevamos nuestra oración de confianza absoluta en Yahvé, nuestro papito, con la certeza de que no vamos a ser defraudados por haber puesto la confianza en nuestro buen pastor. Nuestra confianza la hemos puesto en Jesús, en nuestro buen pastor. Domingo a domingo cantábamos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sabemos que la expresión original enfatiza el hecho de que si Yahvé es mi pastor, nada me ha faltado, nada me falta y nada me faltará. Cantamos con esperanza firme, cantamos con convicción, no seremos defraudados, porque al avanzar por ese valle de sombras de muerte, no debemos tener miedo alguno, porque Jesús va con nosotros. Y Jesús nos ha guiado, no nos ha acompañado, nos ha guiado a lo largo de todo este año, para que nada nos falte. Y nos está iluminando para darnos cuenta que muchas de nuestras carencias eran simple apariencia, que mucha de nuestra frustración era por espejismos y que mucho de nuestro sentido de fracaso era simplemente porque le estábamos dando importancia a lo que es vano y no le estábamos dando importancia a lo que realmente es útil, verdadero y eterno.
la palabra de nuestro amado Padre nos está iluminando para darnos cuenta de que Él nos está guiando. Algunos de nosotros, todos vamos en ese rebaño, pero algunos de nosotros vamos caminando al revés. Seguimos a Jesús, pero de espaldas. O sea, en lugar de tener la mirada puesta en Jesús, tenemos la mirada puesta en el mundo. Y vamos siguiendo a Jesús, lo vamos siguiendo. O sea, vamos caminando en reversa. ¿Okay? Ahí de vez en cuando damos de topes con otras ovejas, que ustedes tienen muchas, no los digan, pero ustedes tienen experiencia de los topes que reciben de esas ovejas. Bueno, esos encontronazos con otras ovejas, ahora sabes por qué es. Pues porque va al revés, va en reversa. ¿Y por qué va en reversa? Porque en vez de ver a Jesús, esa oveja, no digas nombres, esa oveja está viendo para atrás, está viendo para el mundo, está viendo para las vanidades. ¿Cuántos cristianos que siguen a Jesús están rogando al Padre que por favor ya regresemos a la normalidad de nuestra vida antigua como era? Están caminando en reversa. Siguen viendo lo que está atrás en vez de ver a Jesús. No alcanzan a ver la dimensión de lo que Yahvé está haciendo porque están viendo todo el desastre que está detrás nuestro. Ha llegado el momento de ver hacia adentro, de orar profundamente. Tiempo necesitamos, pero debemos buscarlo. Esa experiencia tan profunda que tuvimos con Jesús en nuestro ser interior, la tenemos que reproducir, la tenemos que recuperar y tenemos que entrar en una más profunda y significativa comunión de amor con Jesús. Porque de eso se trata todo esto, de que las ovejas que andan perdidas por allí puedan finalmente encaminar sus pasos hacia el rebaño. Que las ovejas que ya están en el rebaño, pero que van de espaldas, puedan dar la vuelta y puedan ver a Jesús. Y que las ovejas que vamos caminando siguiendo a Jesús, podamos liberarnos de las últimas ataduras de miedo y de incertidumbre. Nada nos va a faltar. Nada debemos de temer, porque Jesús es nuestro buen pastor y Él no nos va a defraudar. Él no nos defrauda. Él ya está desplegando su poder y ya está mostrando su bondad en medio de nosotros. Él ya está transformando vidas. Él ya está trayendo paz a nuestras vidas. Él está consolando. Él está transformando. Él nos está rescatando de peligros. Él está haciendo muchas cosas y tú lo puedes ver. Las personas allá afuera no lo ven porque están obsesionadas con las cosas de este mundo. Están obsesionadas con todo lo que está pasando y las noticias y el meteorito y todo. Pero tú lo estás viendo. Tú estás viendo cómo Yahvé está haciendo cosas a nuestro alrededor y tú dices, eso es de Dios. Aquí intervino Yahvé y nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar su provisión, cómo Él provee de manera prodigiosa, de manera milagrosa. Tú puedes ver cómo Él nos protege. Tú puedes ver cómo Él provoca situaciones y tú ves que Él nos protege. No fue suerte, no fue casualidad. Fue Él interviniendo. Los demás tal vez no lo ven, pero tú lo ves y sabes que no se trata de ti, se trata de los demás. Yahvé hizo esto para que los que me rodean se den cuenta que Yahvé existe y que Él no nos va a defraudar. Y tú puedes sonreír, contento, contenta, al darte cuenta de la provisión divina, de la protección divina. Pero experimentar la presencia divina es realmente fascinante. La presencia divina es fascinante en nuestras vidas. Cuando lo experimentamos, realmente somos liberados de las ataduras de este mundo. Y entramos en una comunión mucho más profunda y significativa. Entonces la predicación toma otro sentido, más profunda. Lo puedes escuchar con mayor profundidad y puedes ver que realmente Jesús está respondiendo tus peticiones y que realmente Jesús nos está dando instrucciones claras y precisas
Y lo que nos está diciendo ahora es que entremos en dentro nuestro para buscarlo, que Él nos está esperando dentro nuestro, porque Jesús necesita iluminar nuestro ser interior y no debemos llegar al final de este año con tinieblas dentro de nosotros. Estamos en sus manos y nadie nos arrastrará fuera de su esfera de amor. Estamos seguros de no ser defraudados. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra tranquilidad el día de hoy. Hoy, la palabra divina quiere asegurarnos que nuestra confianza en Jesús como nuestro buen pastor jamás será defraudada. Y que pase lo que pase y venga lo que venga, nuestra confianza en Jesús como buen pastor asegura la provisión, la protección, pero sobre todo su presencia maravillosa. Para algunos es muy importante esta provisión diaria. Para otros es necesaria esta protección divina. Pero para todos nosotros, más allá de la protección y la provisión, es necesaria la presencia divina dentro de nosotros que ilumine todo nuestro ser interior y que termine por iluminar cada rincón de nuestro ser interior para que las tinieblas se vayan, para que las tinieblas huyan, para que el rencor desaparezca, para que el odio se desaparezca, para que el sentido de soledad se desvanezca, para que el miedo se vaya y para que podamos realmente descansar en los brazos de Jesús y disfrutar de paz divina. Amado Papito, protege y libera nuestra vida para honrarte, para agradarte, para servirte. Muéstranos cómo nos has estado usando para ser de bendición a quienes nos rodean. Permítenos vivir cada día con la confianza y la tranquilidad de saber que aún en los actos pequeños y cotidianos tú podrías estarnos usando y nosotros seguramente que somos una pieza importante en ese gran plan que tú tienes. Permítenos ser sensibles para dejarnos ser llevados por ti y hacer lo que tú quieres que hagamos y decir lo que tú quieres que digamos, ver con la mirada que tú quieres que miremos, hacer lo que tú quieres que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Así, puestos de pie, vamos a recibir la bendición pastoral y con esta bendición daremos inicio a este nuevo mes, ya casi terminando el año. Hoy no hice la acostumbrada lectura de Isaías 53, hoy quise leerles una parte de Primera de Corintios capítulo 15. Hoy iniciamos la predicación leyendo Primera de Corintios capítulo 15 en el contexto de estas festividades de Día de Muertos. Esa es nuestra festividad, la de Día de Muertos. Lo otro es cosa del imperio, pero nuestro es el Día de Muertos y recordarnos, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros sabemos que Jesús ha vencido y si Él ha vencido, no hay nada que temer. Yahvé te siga brindando su fuerza de vida y te proteja como su propiedad exclusiva. Jehová fije su mirada en ti
iluminando tu rostro, conversando contigo. El Eterno levante su mirada sobre ti para protegerte, brindándote tranquilidad y provea para ti un camino de plenitud de vida en comunión con Él. Amado Pastor Jesús, a ti elevamos nuestro clamor desde lo más profundo de nuestro ser interior. Y cuando las palabras ya no alcanzan para expresarnos, ahora sabemos que nuestro ser interior puede conectarse contigo en una dulce y profunda conversación que nosotros podemos percibir. Ilumina nuestro ser interior para ya no vivir en las tinieblas de la mentira, del odio y de la soledad, y que podamos vivir en la plenitud de vida que ofrece tu presencia dentro de nosotros. Escucha el clamor de los que en medio de las tinieblas te están buscando, que ellos puedan experimentar la dulzura de ese abrazo tuyo y que tu palabra pueda ser percibida con tal claridad que puedan quedar asombrados y puedan, con mayor docilidad que nosotros, acudir a la invitación que tú les haces. Permítenos que como rebaño tuyo podamos caminar confiadamente, porque tú, Jesús, eres nuestro buen pastor. Nada nos ha faltado, nada nos falta y nada nos faltará. Y sabemos que si tú has vencido a la muerte y si el sepulcro no te pudo contener, entonces no hay fuerza que pueda alejarnos de ti o que pueda arrebatarnos de tu mano. Tú proveerás, tú nos protegerás y tú nos guiarás para experimentarte. Déjanos entrar en las profundidades de nuestro ser interior. Tómanos de la mano, condúcenos dentro nuestro, ilumina todo allá adentro y permítenos experimentar el consuelo que solamente tú nos puedes dar. Que podamos experimentar esa profunda paz que solo tú nos puedes dar. Y que podamos sonreír y que esa sonrisa surja desde lo más profundo de nuestro ser interior, porque sabemos que no seremos defraudados. En Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Feliz mes de noviembre. Que Shaddai despliegue sus alas y nos envuelva con su ternura materna. Y ahí, en ese oasis paradisíaco, podamos escuchar su verdad y que este mes de noviembre, la verdad divina, sea la guía de nuestra vida. Nos seguimos viendo en las diferentes predicaciones. Shaddai Raham.